Este video ha sido traducido y doblado al español con permiso expreso de titular de los derechos de autor. Что они тут делают? Видишь, какая яркая засветка. Сейчас пропадет. Видишь? Идет, видишь, движется. Видишь? Вылез, посмотри, ползет. Лезут. Куда лезут? Знает. Видишь, лезут. Не ходит. Ну и да. Ты сработал? А? Все, хватит. Давай. Desde el comienzo de la guerra en 2014, sus ojos miran al enemigo a través de la mira de un fusil de francotirador. Y los que entran en la mira, normalmente, ya no vuelven a ver nada. Ella no se formó en ninguna escuela de francotiradores, aunque en Ucrania hay varias. Sus maestros fueron sus compañeros de combate y la guerra. Cuando todo comenzaba, en el año 2014-15, de inmediato supe que seré una francotiradora y me sentía atraída por ello. Simplemente leía libros y acompañaba a los francotiradores experimentados, les pedía que me enseñen. Al principio pedía que me llevaran con ellos a algunas tareas no muy difíciles. Su primer fusil de francotirador, un viejo Dragunov soviético abreviado como SVD, le llegó por un fallo de su compañero en el lejano 2014. Cuando llegó a mis manos, comprobamos que lo más probable es que nunca lo había limpiado. Había dejado el cañón hecho polvo totalmente, de modo que tenía la agrupación de disparos de 14 centímetros a 100 metros. Un arma de este tipo está para tirarla a la basura. Pero con la ayuda de un revitalizante especial, nuestros especialistas de primera clase la restauraron, y durante un tiempo disparaba con la agrupación de 5 centímetros. Y para un SVD es un resultado muy bueno. Mi primer blanco alcanzado en un combate real, no en el polígono de tiro, fue con este SVD. Aquellos eran tiempos en que los combatientes voluntarios tenían que buscar armas por su cuenta y comprar los cartuchos. Para nuestra primera salida de combate, que se llevó a cabo del 28 al 30 de junio de 2014, compramos todos los cartuchos de calibre 7.62 x 39. Aprovechamos mi licencia en todas las tiendas de armería y caza, y recorrimos toda la región de Dnipro. Un hombre que trabajaba en una de esas tiendas, se dio cuenta de quiénes somos y a dónde vamos y nos pregunta, ¿necesitáis el calibre 7.62 x 54 para una ametralladora? Le respondemos que sí, pero que no podemos comprarlo porque no tenemos permiso para este calibre. Y nos lo vendió sin licencia. Fui la última en salir de la tienda, doy la vuelta para darle las gracias una vez más, y lo veo haciendo una señal de la cruz a nuestras espaldas. Olena recogía los cartuchos también en el polígono de tiro, donde iban a practicar el tiro, tanto los soldados del ejército como los voluntarios. A menudo había que esperar a que algunas fuerzas de seguridad terminen de disparar allí porque, de vez en cuando, perdían esos cartuchos. Otras veces me ponía en modo de tonta y les decía, chicos, ¿puedo mirar a través de este gran catalejo? Y me dejaban hacerlo. Así, mientras estaba mirando por el catalejo con las manos buscaba los cartuchos en el suelo. Eso fue en 2014. Y de esta forma llenábamos los bolsillos de los cartuchos. De una vez podía conseguir de 2 a 5 cartuchos, lo que era un gran logro. Olena Bilozerska, una francotiradora, bloguera, periodista y simplemente una famosa guerrera, es conocida no solo en Ucrania. Los rusos llevan mucho tiempo difundiendo la información falsa sobre ella. Para ellos, Ouline no es solo una persona célebre que ha eliminado a más de una decena de los ocupantes desde el inicio de la guerra. Desde 2014, Ouline luchó en el Cuerpo de Voluntarios de Ucrania del sector derecho, y cuando este se dividió, se quedó en el Ejército Voluntario de Ucrania. Hasta el febrero de 2022, el sector derecho fue el principal objeto de intimidación que usaban los rusos, y solo con el inicio de la Gran Guerra, se cedió este estatus al batallón Azov. Un cautiverio no es mi caso, por lo que no puedo permitir que sea capturada. No importa si es en el territorio de Rusia, en Donbass o cerca de Jersón. De ningún modo puedo permitir que se me capture. No es el caso.
Oleena enfureció tanto a los fascistas rusos que más de una vez la enterraron, anunciando su muerte. La última vez fue en marzo de 2022, cuando los ocupantes, como la prueba de su mensaje, difundieron un vídeo con el cuerpo de una mujer vestida de civil. Ты сработал? А? Все. Ныряй. Hoy en día, Oleena es una francotiradora de infantería, cuya tarea consiste en cubrir a los compañeros durante los ataques con armas de fuego y neutralizar al enemigo cuando salen a trabajar los grupos de reconocimiento. No puedo decir que soy un tirador muy exitoso. Realmente incluso en esta unidad hay francotiradores de los nuestros que trabajan con calibre 338 a una distancia de 1,5 kilómetros. Actualmente los ocupantes tienen muy buenos medios para detectar al adversario. Y por esto, cuanto más lejos puedas disparar, mayor será tu ventaja. El que pueda ubicarse de modo que por la cuenta de la larga distancia no se le puede detectar fácil, en una semana puede disparar a varias decenas de los ocupantes. Ya tenemos los precedentes. En Bakhmut, nuestros francotiradores lo lograron, pero yo no. Últimamente soy un tirador designado. Es decir, lo que hago es acompañar a un grupo y hago todo lo posible para que nadie del grupo tenga que disparar. El 24 de febrero de 2022, cuando Rusia, por la cara, invadió a varias regiones de Ucrania, Oleena no estaba en la mejor forma. En 2020, había dejado las Fuerzas Armadas para centrarse en su salud y, a principios de 2022, apenas estaba recuperando las fuerzas después de una intervención quirúrgica. Para mí fue muy duro porque en aquel entonces estaba enferma. Tuve una operación y todavía no me había recuperado del todo. Ahora ya lo he olvidado un poco, pero cuando fui a la guerra el 24 de febrero, pesaba 48 kilos con una altura de 1,72 m y estaba que me tambaleaba el viento. Ahora peso 53. En aquel momento estaba enferma y me sentía mal. Casi no podía comer nada. Tenía una dieta muy estricta. Y viene la guerra, enseguida te involucras en este asunto, pero cuando, por ejemplo, detectan a una persona sospechosa que se dio a la fuga, y tienes que ir corriendo, agarrar el fusil y correr para ver en la cámara termográfica a dónde se fue, pero entiendes que simplemente no tienes suficiente fuerza física para llegar allí con el fusil. En fin, aquellos primeros momentos fueron muy duros hasta que me calmé psicológicamente. Sin embargo, ella con su equipo del grupo Wolf, de unos 10 especialistas, nunca tuvieron la oportunidad de participar directamente en las batallas por Kiev. Porque en la región de Kiev nos mantenían en la segunda línea. Es decir, sosteníamos la defensa. Nos disparaban de vez en cuando, pero era menos de lo que estoy acostumbrada. En ese momento yo era la subcomandante de una compañía y estaba más involucrada en las cuestiones organizativas, un poco en entrenamientos de combate, papeleo. Por supuesto, la burocracia no es algo que puede evitar un oficial. Es decir, hubo algunas tareas, pero no hubo casos en que personalmente pudiese eliminar a alguien con un fusil de francotirador. En abril, cuando los rusos huyeron vergonzosamente de la capital, Oleena y sus compañeros pidieron que los dejen luchar en el frente, pero con una condición, de que vayan todos juntos. Y acabamos todos juntos en la misma unidad, pero sin operaciones de combate o con operaciones de combate, pero por separado. Esa fue la opción que había. Y empezamos a buscar una oportunidad de traspaso para estar todos juntos. No fue algo fácil. Sobre la burocracia del ejército se puede contar mucho, pero ya lo sabe todo el mundo. Ese traspaso nos llevó 4 meses, pero al final nos trasladamos a esta estructura, donde presto el servicio ahora. Así fue como Oleena y su equipo ingresaron en la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa, una estructura que se ocupa de la planificación e implementación de las operaciones especiales, cuyos resultados, por lo general, se mantienen en secreto hasta el final de la guerra. Y su primera tarea fue relacionada con la incursión en el territorio enemigo. Con mis compañeros cruzamos el territorio enemigo. No llegamos muy lejos, pero entramos. Ahora puedo decir que ya he estado allí. Era la primera vez en mi vida y en mi práctica, y la primera vez después de la invasión. Siempre se siente miedo antes de la tarea. Cuando entiendes que te espera algo peligroso, puede que tengas miedo. Es una sensación desagradable. No puedo decir que soy una persona muy valiente. Tengo miedo igual que todos los demás, y a veces, quizá, más que los demás. Pero cuando ya estás de camino, cuando ya estás trabajando, nunca sientes miedo estando allí. No, durante el reconocimiento no te entra el miedo, porque vas para adelante, estás concentrado, la adrenalina juega su papel y nunca te entra el miedo durante el combate. A todos los que aún no han estado en una batalla, les digo esto,
estando en una batalla nunca te entra miedo. Probablemente se debe a la adrenalina, pero el temor se siente antes de la batalla. Oleena llegó a la unidad de inteligencia con sus propias armas, que compró en 2017, cambiando el antiguo SVD soviético por el Z-10 ucraniano, un fusil de francotirador semiautomático de carga automática producido por la empresa Zbrojar. Este calibre 308 funciona de forma fiable a una distancia de hasta 800 metros. En manos de algunos profesionales, este calibre puede disparar a 1000 metros. Pero tiene que ser un as. Su fusil de francotirador se llama Galiusia, una forma cariñosa de Galia. Cuando la compré en 2017 la llamé Galiusia por dos razones, porque es de fabricación ucraniana Zbrojar, o sea, es una ucraniana, y porque Galia es un nombre ucraniano. Está muy mimada porque en comparación con el SVD que tenía antes, Galiusia exige un cuidado minucioso. Bueno, es una Galia mimada, por eso mismo es Galia. Oleena descubrió que Galiusia es una mimada hace poco, pues, por razones desconocidas, de vez en cuando, la mira de Galiusia se desajusta. Y para calibrarla, Oleena siempre lleva unas bolsas calentadoras tácticas, que los militares, normalmente, utilizan para calentarse. Oleena las utiliza para otros fines. Estos son unos blancos por si hay que ajustar con urgencia la mira térmica de mi Galiusia. Por desgracia, ella tiene un inconveniente. Descubrí este defecto hace poco y ahora estoy pensando cómo solucionarlo. Si lleva un tiempo sin disparar, todavía no puedo decir cuánto exactamente, la mira se desajusta. Hay que disparar para volver a ajustarla. Pero nunca sucede que hoy la entrenas a disparos en el polígono de tiro y mañana sales a la batalla. Lo normal es que llegas a la posición y tienes que esperar, por ejemplo, hasta que se establezca la interacción con los tuyos o hasta que los mandos se pongan de acuerdo y distribuyan las tareas. Y pueden pasar varios días. A veces te quedas sentado durante una semana y luego resulta que tu fusil no ha sido ajustado con disparos. Y por eso mismo, cuando sepas que estás a punto de empezar, tienes que comprobarlo. Colocas esta bolsa de agua caliente a una distancia de 100 metros y disparas. Si has dado en el blanco, todo está bien. Esto se hace para tu propia tranquilidad. A diferencia del SVD, con el que Oleena destruía con éxito a los rusos, pero no lo amaba, a Galiusia la trata con ternura y amor. La única queja que hay es el peso del fusil. Con la mira de francotirador, los bípodes y el denominado militarmente moderador de sonido, esta arma pesa mucho. No puedes correr rápido con ella, tampoco puedes caminar lejos. Cuando le pongo todo esto. Bueno, aquí está el moderador de sonido. Esta mira pesa 900 gramos. Es mucho. Este moderador de sonido también pesa alrededor de 1 kilo. No sé cuánto pesan los bípodes, un poco menos, pero en total, pesa mucho y me cuesta mucho llevarla. Algunos francotiradores llevan sus armas en la mano, siempre en la mano, ni siquiera tienen cinturones. Yo sí tengo los cinturones, la llevo en un cinturón y la sostengo entre las manos, y aún así me pesa. Si tenemos una tarea en la que no se espera disparar a largas distancias, puedo dejarla en casa y apañarme con este fusil. El peso es el mayor problema para Oleena. Más allá de ser una mujer fina, con una altura de 1,72 m, Oleena pesa 53 kilos, y con estos parámetros es muy difícil cargar los 20 o incluso más kilos de munición. Tengo un problema de toda la vida, que es la deficiencia de las condiciones físicas. Y no puedo hacer nada al respecto. Por supuesto, soy mucho más débil que mis compañeros, y cuando voy a una tarea, calculo el peso hasta el gramo, para no llevarme nada de sobra. Así, sacrificará la comida y agua antes de llevarlos encima, incluso si las incursiones en la zona gris superan la duración de un día. Puedo llevarme una ración de combate y estirarla. Puedo llevarme unas galletas o frutos secos, algo así. El criterio principal es el peso. De nuevo, más vale pasar un poco de hambre que soportar todo el peso. El volumen de los medios de defensa depende de la tarea. Las armas, las municiones, los distintos dispositivos necesarios para disparar con precisión. Todo ello conforma el peso de esos mismos 20 kilos, que hay que cargar encima. A ver lo que tengo y no tengo aquí. Aquí, por ejemplo, tengo una estación meteorológica portátil. La necesito para calcular el tiro. Es una cosa buena, aunque ya es viejita. Ahora la sacaré. Aquí está, siempre está conmigo. Esta cosa mide la temperatura, la presión y el viento. Aquí puedes soplar y se gira. Ahora mismo está apagada, pero si no, estaría midiendo el viento. La presión, siendo sincera, en las distancias que trabajo, realmente no afecta la balística o la trayectoria de una bala.
No afecta las distancias cortas. La temperatura sí tiene una influencia, y el viento tiene una incidencia extremadamente fuerte. Después haces un cálculo de todo esto. No es solo una estación meteorológica, también es una calculadora balística. Marcas en ella tu distancia, las condiciones climáticas y te devuelve las correcciones que necesitas para alcanzar el objetivo. En este bolsillo debería de tener una estación de radio, pero en su lugar, aquí llevo una brújula, una buena brújula de artillería, que tengo desde la época del servicio en la artillería. En 2018 y 2020, Oleena dirigía un pelotón de artillería autopropulsada. Esa experiencia le sirve mucho hoy, porque además del trabajo de un francotirador de infantería, Oleena también ajusta el fuego de artillería cuando sale en grupos. Yo diría que es un trabajo intermedio entre la artillería y la inteligencia. Yo sé cómo hacerlo. Cuando los artilleros dicen algo, no me suena a una gramática china. Lo entiendo todo y me lo sé todo. Su camuflaje no suele ser el de un fantasma, que usa la mayoría de los francotiradores. Su red de camuflaje es pequeña y casi no pesa nada. Se puede cubrir la cabeza o el arma. Aunque no me gusta cubrir el arma con una red. No sé si se ve o no, pero a las armas van atadas distintas gomitas, gruesas y finas, variadas de todo tipo. Y a estas gomas, dependiendo del tiempo, se le pegan las ramas, el pasto y paja, y sale un camuflaje en sintonía con el lugar, que no se ve. Es mucho más simple y mejor, y nada se confunde. Con esta cosa se puede cubrir la cabeza. Es buena. La llevo conmigo e incluso puedo llevarla cuando hace un tiempo como ahora, pero desde cuando ha crecido la hierba, esta red todavía no se usaba en el campo de batalla. Oleena nunca gasta toda la munición que lleva. Y no son únicamente los cartuchos para el Z-10, sino que también 4 cuernos para un fusil de asalto alemán, el Siegsauer, que le fue entregado por el ejército. Aunque la primera regla que se les enseña a los francotiradores es: cuando hay un contacto y comienza un tiroteo con el enemigo, lo primero que hay que hacer es disparar un cargador entero en esa dirección, aunque no puedas ver al enemigo. Simplemente disparas el cargador en la dirección del fuego. Y luego ya el grupo comienza a actuar, o se va de manera organizada, o al revés, avanza, según la situación o la orden del comandante. Sin embargo, yo nunca gastaré un cargador entero sin ver al enemigo. Incluso cuando estoy con un fusil de asalto, y no con el de francotirador. Mi psicología es distinta. Al fin y al cabo, no se me olvida cómo conseguíamos los cartuchos en 2014. El que recogía cartuchos de uno en el campo de tiro, los trata de una manera especial, con cuidado, se ríe Oleena. No confiesa cuántos enemigos eliminados lleva en su cuenta. Dice que este número será revelado al acabar la guerra, o mejor dicho, cuando llegue la victoria. Posiblemente os informaré después de la guerra. Aunque enfatiza que no es cuestión de un número. Con que se mande al infierno a un ocupante, ya es un gran logro. Cualquier trabajo es bonito y cualquier blanco es bueno, siempre y cuando se reduzca la presión de los ocupantes sobre nuestra tierra. No me importa, por ejemplo, si tendré que ajustar el fuego, y se destruirá un tanque o las posiciones enemigas, o dispararé personalmente, o estaré en un grupo y mis compañeros dispararán al enemigo. Quizá sería distinto si yo fuera un principiante que aún no tiene ningún blanco acertado, y entrena mucho como yo ahora mismo, y el trabajo práctico aún estaría por delante. Entonces, claro que sería extremadamente importante para mí, en primer lugar, para mostrarme a mí misma lo que puedo hacer. Pero a estas alturas me lo tomo con calma. Sí, quiero crecer en calibre. Quiero cambiar con el tiempo a 338. Quiero aprender a trabajar a una distancia de más de 1 kilómetro. Tal vez me dé el tiempo en esta guerra, tal vez no. A lo mejor en adelante tendré muchos blancos alcanzados, a lo mejor serán pocos. Pero ahora mismo prácticamente no me importa cómo servir en beneficio de Ucrania, de mi unidad o de mis compañeros. Actualmente, ella y su equipo del Grupo Wolf están entrenando de forma intensa, preparándose y esperando, al igual que todo el país, la contraofensiva de las fuerzas ucranianas. Por supuesto, estoy esperándolo. Voy al polígono, practico mucho. A nuestros francotiradores, que saben más que yo, se pega la gente para aprender algo. Uno siempre anhela a mejorar algo. Oleena tiene el mismo sueño que millones de los ucranianos. Desea una victoria para Ucrania. Como muchos de los combatientes, está cansada de la guerra. Pero a diferencia de muchos, Oleena tiene ese derecho de decirlo honestamente y con tranquilidad, porque a esta guerra le dedicó casi 10 años de su vida. Necesitamos una paz, pero no a cualquier precio.
Estaré conforme solo con la victoria absoluta de Ucrania en esta guerra. Hasta entonces lucharé lo que me permita mi fuerza. Pero perdona, son casi 10 años. Creo que en el 10º año de la guerra, ya se puede decir que no hay fuerzas, que ya apetece volver a casa, porque tenemos el derecho moral de decirlo. Los años no vuelven, no nos volvemos más jóvenes. Sí que puedes aprender algo nuevo, pero mucho más lento que antes. No te haces más joven, tu salud no mejora. Ya has pagado mucho por esta guerra y hay cosas que nunca podrás recuperar. Si este video te ha parecido interesante, no te olvides de dar me gusta, compartir o suscribirte. Así sabremos que la información de este video te ha sido útil y seguiremos traduciendo las noticias ucranianas al español para que recibas información real y sin manipular de fuentes primarias.